Antes de iniciar, ¿te gusta Villanos? Te recomiendo esta nueva app de Amino. Mansión Malvada Amino para Villanos. Esta red social actualmente está disponible en iOS y Android, donde puedes unirte y seguir esta increíble comunidad, la cual está lleno de noticias, chats, tips y mucho más. Y si también te gustan otras series, videojuegos u otro más, existen muchas comunidades Amino. En serio, te lo recomiendo. Como se ha revelado, CamBot es una cámara robótica creada por Fluke con la finalidad de grabar y registrar la maldad de Black Hat, aunque parece ser utilizada más específicamente para grabar los comerciales, para promocionar los artículos que vende la organización. Comerciales los cuales podemos suponer que son transmitidos en televisión de alguna manera, o por lo menos a internet. Ahora, hablemos de los mensajes ocultos que aparecen en los cortos. Como todos saben, al inicio del primer corto aparecen un par de códigos, los cuales son los siguientes. El primer mensaje significa, Dementia was here, y se traduce como, Demencia estuvo aquí. El segundo mensaje dice, help, que quiere decir, ayuda. Pero quizá haya algo del cual algunos no se han puesto a pensar todavía y es, ¿cuál es la verdadera finalidad de esos mensajes? ¿Realmente es tan solo un mensaje para que nosotros, los fans, lo descifremos? A mi parecer, puede ser algo mucho más que eso. Los mensajes aparecen entre estática justo antes de que comience el comercial de la organización Black Hat. ¿Qué tal si el comercial que están grabando es transmitido junto a esos mensajes ocultos? Lo que quiero decir es que alguien dentro de la organización está tratando de enviar un mensaje al espectador de dicho comercial. Un mensaje de auxilio. Y observen bien las imágenes. Está la dirección para encontrar la ubicación de la mansión. Y toda la imagen en sí misma podría ser un mapa. Alguien dentro de la organización Black Hat intenta pedir ayuda de fuera para ser rescatado. Y seguramente estarán pensando que es demencia debido al primer mensaje. Pero en mi opinión, podría ser algo mucho más complicado que eso. Primero que nada, cuando se descubrió que el código decía, Dementia was here, oh, demencia estuvo aquí, lo primero que a todos se nos pasó por la mente es esto. Mariana estuvo aquí, demencia estuvo aquí. El simple hecho de que demencia y Mariana utilicen la misma frase es una clara relación entre ellas dos, muy posiblemente siendo la misma persona. Se dice que Mariana se convirtió en demencia, posiblemente debido a experimentos y modificaciones en su cuerpo, volviéndola completamente loca y quizás sin recuerdos de su vida anterior. Pero el simple hecho de que demencia lograra dejar un mensaje, que es la misma exacta frase que decía Mariana, podría significar una cosa. Mariana sigue aquí. Su conciencia sigue viva dentro de demencia. Estoy diciendo que Mariana, quien es demencia o parte de ella, dejó ese mensaje. Ahora deberían estarse preguntando, si los códigos ocultos son un mensaje de auxilio. Porque dejar una frase de broma como, demencia estuvo aquí. ¿Es Mariana lo suficientemente lista como para poder manipular los vídeos captados por CamBot? Es Mariana, quien aparenta una personalidad similar a la demencia que conocemos, capaz de conocer el sistema hexadecimal de memoria y dejar los códigos sin que Black Hat o Fluke se enteren? De ninguna manera. No a mi parecer, pero hay alguien más, alguien que podría ser lo suficientemente inteligente como para saber un código tan complicado y poder modificar a CamBot a su conveniencia. Amy. Como saben, al lado de la nota de la mencionada Mariana, hay otra nota de una tal Amy. Su mensaje dice, Black Hat please love me, que quiere decir, Black Hat, por favor ámame. Por este momento tomemos en cuenta la teoría de demencia siendo una fusión, siendo ella la combinación de dos mujeres en un mismo ser. Mariana y Amy. Si bien es claro que la personalidad dominante en demencia es Mariana, la consciencia de Amy sigue ahí también.
La personalidad de Demencia está conformada por las personalidades de Mariana y Amy combinadas, posiblemente siendo Mariana la que le dé parte de su locura y excentricidad. Por otro lado, Amy sería la enamorada de Black Hat, pero siendo ella lo suficientemente inteligente y sensata para darse cuenta de que está en una muy mala situación y necesita alejarse cuanto antes. Amy es la que quiere escapar, Amy es la que sabe de códigos y la que puede actuar y alterar la cámara robótica sin que ningún otro miembro de la organización se percate. Pero, ¿cómo es capaz Amy de alterar a Cambot siendo este una creación del Dr. Fluke? Si observan bien la pizarra con las notas, en la parte superior hay una fotografía con 4 personas misteriosas, todas ellas con el rostro cubierto por una mancha oscura. La fotografía pertenece a Fluke, por lo que es fácil asumir que él es una de las personas mostradas en la fotografía, siendo los otros 3 sus compañeros. Pero lo que llama la atención es la persona del centro, quien pareciera ser una mujer. Ella podría ser Amy. Si Amy era una compañera cercana de Fluke, eso significaría que pudiera tener una inteligencia similar a la de él, y más importante, sabría cómo sus inventos funcionan y así lograría modificar a Cambot a su antojo. Y al ser ella tan inteligente, enviar mensajes en un código tan complicado sería muy sencillo. Entonces surge otra pregunta. ¿Acaso Demencia sabe lo que Amy está haciendo? ¿Ella está consciente cuando envía mensajes de auxilio? No, o al menos no completamente. Demencia padece de personalidad múltiple y no está del todo consciente de que la personalidad de Amy intenta escapar, incluso puede no ser consciente de la otra personalidad dentro de ella. Pero recordemos que ella dejó el mensaje, Demencia estuvo aquí, por lo que algo debe saber. ¿Cómo es exactamente que funcionan las personalidades de Demencia? Como he dicho antes, la personalidad dominante es Mariana, siendo la más parecida al resultado que es Demencia, no habiendo mucha diferencia entre la una y la otra. Pero hay pequeños momentos en los que Demencia recuerda ser Mariana, ya que si miran las notas color amarillo, naranja y azul, las cuales pertenecen a Demencia, Mariana y Amy respectivamente, podremos notar que en realidad parecen recientes, e incluso están una al lado de la otra. Tener recuerdos de ser Mariana hace que Demencia utilice frases de ella e incluso use su nombre al escribir. Pero con Amy la cosa funciona diferente. Amy parece poder tomar el control completo de Demencia en ciertos lapsos de tiempo. Amy puede alternar su personalidad con la de Demencia, pero la conciencia de Amy casi no sale a la luz ya que no debe ser descubierta. Además, Amy requiere mucho tiempo para llevar a cabo sus planes, por lo que debe ser muy discreta y controlar el cuerpo de Demencia solo bajo ciertas circunstancias. En resumen, Demencia tiene personalidad múltiple, ella es el resultado de la combinación de Mariana y Amy, pero ellas dos siguen conscientes dentro de ese único cuerpo. Amy es la personalidad que intenta escapar, por lo que cuando toma el control del cuerpo, Amy envía mensajes para pedir ayuda a través de los vídeos grabados por Cambot. Entonces, ¿Amy no puede escapar por sí misma? No, no puede. Hay una razón por la que Demencia no podría escapar aunque lo intentara. Demencia tiene un dispositivo de rastreo en su tobillo, a donde fuera que ella fuese sería encontrada. Supongo que si intenta quitárselo, haría sonar una alarma. Demencia tiene libertad de ir a donde quiera dentro de la mansión, incluso diría que puede salir fuera cuando quisiera, pero siempre es vigilada por lo que no puede irse demasiado lejos y siempre debe volver. ¿Y por qué Black Hat necesita Demencia? ¿Porque Demencia fue creada en primer lugar? Sabemos por Alan, el creador de la serie, que Black Hat necesita Demencia, Fluke 505 por una razón que aún no conocemos. Quizá con suerte algún día lo descubramos. Todo esto fue solo una teoría, que bien podría estar completamente equivocada, o quizá podría acercarse aunque sea un poco de la verdad.